bienvenidos a Telenoticias. Antes de contarles los temas más destacados esta jornada... Es el primer informativo emitido en Televisión Canaria. Fue el 13 de diciembre de 1999. Hace 20 años que estamos contigo y queremos celebrarlo enseñándote a algunos de los protagonistas de esta casa que han sido testigos de la evolución desde su nacimiento. Meses antes de este primer informativo, la cadena empezó a emitir ese mismo año, el 21 de agosto. El canal se inauguró con una retransmisión deportiva, un derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. La encargada de darle al botón de encendido de toda una maquinaria para que Televisión Canaria viera la luz fue Maite Barreto. El apretar el botón de pasar de negro a la imagen, ese fue el mejor día. Hola, ¿qué tal? Televisión Canaria y sus servicios informativos cumplen 20 años. Hace 2 décadas que la señal de esta casa llegó a los hogares de todos los canarios y desde entonces ha estado emitiendo de manera ininterrumpida. Esta casa está de celebración y en este programa especial 20 años contigo queremos recordar cómo empezaron los informativos a través de muchos de los protagonistas que estuvieron y continúan en Televisión Canaria. Muchos han evolucionado en la casa que les vio nacer. Son los casos de Beatriz Rodríguez, que fue la primera redactora de los informativos de Televisión Canaria. Ha sido presentadora y ha realizado importantes reportajes. También Paco Luis Quintana, uno de los primeros redactores que hoy se ha convertido en uno de los principales presentadores de informativos. Son algunas de las caras que veremos en unos minutos. Otra de las novedades que aportó Televisión Canaria fue la creación de una sección específica del tiempo que en la actualidad se ha convertido en una referencia en todo el archipiélago. Ha recibido la Medalla de Oro de Canarias por el servicio prestado a la sociedad de las islas. Son muchos profesionales los que hacen posible que los informativos lleguen a sus casas, entre ellos el equipo de operadores de cámaras que con sus objetivos han captado los momentos más importantes de nuestra historia, aunque algunos necesiten ya gafas. 20 años ya. Como decíamos, son muchos los profesionales que trabajan a diario para que los servicios informativos de Televisión Canaria lleguen hasta todos ustedes. Sus caras no las vemos, pero sin ellos sería imposible. Hablamos de realización, producción, antena, todos son imprescindibles. Les vamos a presentar algunos para conocer un poco mejor la labor que realizan. Hace 20 años que nació Televisión Canaria, un servicio público con un objetivo prioritario: cohesionar un territorio fragmentado como el archipiélago. La señal llegó a los hogares canarios el 21 de agosto de 1999 con la retransmisión de un derbi, Las Palmas-Tenerife. El primer informativo se emitió el 13 de diciembre de ese mismo año. En este programa especial nos centraremos en los protagonistas que llevan 20 años trabajando en los servicios informativos. Empezamos con Roberto González, que presentó el primer informativo junto a Santiago Negrín e Isabel Baeza. El 13 de diciembre de 1999 arrancaba el primer informativo en la Televisión Canaria. Comenzaba a contarse toda la actualidad del mundo con acento canario. Suelta, vámonos. Formado por un equipo de profesionales jóvenes y cargados de ilusión, Roberto González, junto con Isabel Baeza y con Santiago Negrín, son los encargados de presentar el primer Telenoticias de la historia de esta casa. Llevábamos meses preparándolo y recuerdo muchísimos nervios al principio. La tele no era nada, eran unos andamios, una cocina a medio hacer donde se habían metido unas cámaras y era esa sensación de poder participar en una tele desde el momento en que se construye, ¿no? Y cómo se construía poco a poco. Va a sonar raro, pero cuando me llamaron estaba de gira con una compañía de teatro universitaria, estaba en la península y me llamaron de la tele: oye, querríamos hablar contigo cuanto antes. Y cogí el primer avión, recuerdo, y volví para acá. Menos mal que la gira ya había terminado, si no se quedan sin actor. Al principio de la tele salíamos a grabar reportajes y me vían de repente en un rifirrafe enorme. Acababa de descender el Club Deportivo Tenerife, los aficionados exaltados se pusieron a esperarlos por fuera del estadio y se montó una pelotera enorme allí tirando piedras. Juanel era el jugador en aquella época, se tuvo que esconder en nuestra unidad móvil y fue un momento muy complicado. Hola, buenas tardes desde el Vaticano. El humo que Roma en aquel momento, cuando van a elegir al nuevo Papa, que resulta
resultó ser Benedicto XVI, claro, aquello era el parque temático del periodismo, o sea, era como irte a la Disneylandia de las televisiones y de los medios. Eso sí, todos iban allí con sus enormes equipos, sus platós tremendos, y nosotros éramos una de las teles, pues bueno, probablemente la tele más modesta de todas las que iba allí. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Pues estamos efectivamente en la zona poblada, en el Luco. Esa sensación de acompañar la tenemos constantemente, una tele tan pequeña y tan cercana a la gente. Esta ha sido, dice, una escuela también para él. A lo largo de 20 años, Roberto González ha trabajado en todos los espacios informativos. Y he podido hacer prácticamente todos los formatos, en todos los horarios, y de todos ellos aprender. Pero me sigo poniendo nervioso, todavía cuando vamos a empezar, sigo manteniendo esa tensión. Y yo creo que la televisión canaria sigue ahí cumpliendo su objetivo. Los canarios sabemos más de los canarios, en buena parte, gracias a la televisión canaria. Y empezamos a sentir Canarias como un territorio único, en buena parte también, no digo que todo el mérito sea nuestro, pero en buena parte, gracias a la televisión canaria. 20 años en los que el mejor regalo, confiesa, ha sido, sin duda, acompañar a la gente. Hay gente que me para y me dice, ¿estás en mi casa todo el día? ¿O qué tal? ¿Cómo ha ido? Te saludan con una familiaridad y con un cariño que se agradece porque efectivamente uno se siente parte de la familia. Y ese es otro regalo, ¿no?, que me ha dado la televisión canaria, el poder estar en los hogares de muchísimos canarios, de muchísimas personas a las que ir contándoles día a día, pues eso es lo que está pasando, que no es otra cosa la que hacemos. Como decíamos, Isabel Baeza fue otra de las presentadoras del primer informativo de Televisión Canaria en el año 99. Ha estado al frente de casi todas las ediciones de los telenoticias de esta casa. Es una de las caras más conocidas de Televisión Canaria, responsable desde los primeros minutos de conducir los informativos de la casa. Isabel Baeza, ¿qué nos puedes ir adelantando? Hola Roberto, buenas noches. En Gran Canaria hicimos una especie de pruebas de presentación y me seleccionaron para los primeros informativos. Pero bueno, ahí pasábamos todos por la presentación, quiero decir que no era nada de particular. Isabel nació en Las Palmas de Gran Canaria, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense. Se incorpora a la Televisión Canaria con el primer grupo de periodistas de los servicios informativos. Estábamos bastante ilusionados y era como un poco la obsesión, trabajar en la Televisión Canaria. Y bueno, al final tuvimos que superar como una especie de prueba, ¿no?, de acceso. Ha estado en prácticamente todos los grandes acontecimientos de estas 2 últimas décadas en Canarias, delante y detrás de las cámaras. Lo que más me ha marcado seguramente ha sido la del accidente de Spanair, porque me pilló en Madrid. Hasta aquí, a lo largo de toda la noche, han ido llegando a cuentagotas decenas de coches fúnebres con los restos mortales. Fue bastante duro, sobre todo porque yo creo que para todas las personas de Gran Canaria ese accidente marcó un antes y un después. Me quedo con los momentos en los que de verdad la Televisión Canaria tiene una vocación de servicio público y sirve de verdad para informar a la gente en el sentido de que se necesita. 20 años en los que ha crecido profesionalmente, que le dejan, dice, numerosas anécdotas. Una de las bromas más recurrentes en realización era decirme que estaba dentro y luego no estaba dentro, quiero decir que estaba en el aire y realmente no lo estaba. Pero claro, esa broma se repetía todos los días y un día de repente me dijeron, ¿estás dentro? Empieza a hablar. Idiota. Nueva operación judicial contra un caso de presunto. Cuando estás en plató, sobre todo, suele haber muchas anécdotas divertidas que contar después, ¿sabes? Y que recordar. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en los informativos insulares y en el Telenoticias 2. Disfruten del resto del día. En lo profesional se queda con un día. Y ahora Isabel Baeza está previsto que tome posesión Pedro Sánchez mañana. Pues sí, en principio ese es el plan que se baraja. Vivir de cerca la moción de censura de Rajoy fue una experiencia impresionante, ver a todos los dirigentes políticos de cerca, ver cómo se trabaja en el Congreso. Yo creo que es la cobertura que más me ha gustado en todos estos años. Hablar del derbi de mañana, José Luis. En lo personal, con quienes le han acompañado estas 2 décadas en esta casa, en la que espera seguir creciendo, sumando experiencias y, lo más importante, contando de la mejor manera posible lo que ocurre en Canarias. Gracias por su confianza y que pasen una buena tarde. Otro rostro muy conocido por la audiencia es el de Paco Luis Quintana. En la actualidad es el conductor del Telenoticias 2, pero sus comienzos se remontan a unas pruebas que superó frente a 600 aspirantes hace más de 2 décadas. Resultó elegido y comenzó su andadura como redactor de informativos. Acabo de terminar la carrera de periodismo porque hice un Erasmus y luego me quedé en Alemania y trabajaba en un hotel por las mañanas limpiando habitaciones y por la tarde en una cadena de radio local.
Y así fue como Paco Luis Quintana dejó Alemania y tras un breve paso por Canal 6 superó la prueba de entre 600 aspirantes para ser parte de la primera plantilla de Televisión Canaria. Televisión Autonómica, buenas noches. Para empezar hace falta calzado ligero, ropa deportiva y espíritu aventurero. Sí, nos vamos de excursión. Es más, fue el responsable del primer directo de la tele, también su primer directo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Efectivamente, la búsqueda continúa. No había hecho nunca ningún directo. Paco, te vas a Lanzarote que hay un directo. Y te pones... Era la primera vez que usábamos una unidad móvil, que de hecho fue alquilada. Permanece desaparecido. Con la tele ha estado en coberturas en China, muy claro, aquí en Pekín. En Cuba. Hola, buenas noches, buenas tardes. Aquí en La Habana continúa y en Alemania, donde además vivió cuando era estudiante. Hasune. ¿Ya? Su primera vez ya como presentador llegó casi, dice, por casualidad. Un compañero que presentaba informativos de fin de semana tuvo que abandonar la tele por motivos personales. ¿Y quién presenta? Eso fue un jueves. Pues a lo mejor yo dije, bueno, yo podría hacer algo. Yo creo que nadie pensaba en mí como presentador de informativos. Es como si ves la estampita de la primera comunión, exactamente igual. Un niño con traje, con corbata, al frente de un informativo. Noches electorales, especiales informativos, incendios. Paco Luis ha pasado por todas las ediciones de los Telenoticias y advierte. El único formato que no he hecho en la tele es el Buenos Días Canarias. 20 años que dejan, dice, muchos recuerdos y anécdotas. Oigo al realizador cuando ya están enfocándome, la botella, la botella. Y yo digo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me doy cuenta, cojo la botella, la pongo en el suelo y sigo presentando. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pasan 31 minutos de las 6. Pero también le ha tocado dar la cara ante las tragedias. A mí las que más me han tocado son las tragedias de la inmigración irregular, cuando se han perdido vidas en el mar. La búsqueda y el rastreo de los 15 inmigrantes que anoche perecieron. Si tienes que elegir, me quedo con dos cosas. Con los compañeros que he conocido y que hemos hecho una gran familia aquí dentro, son grandes personas y grandes profesionales. Somos un ejemplo de respeto y de diversidad. Y en eso también cuenta un poquito el escaparate que ha supuesto la televisión canaria. Es la gran virtud de la televisión canaria, que tiene esa capacidad para estar en todo el archipiélago. Al final el canario sabe que si algo importante, sea malo o bueno, pasa en su tierra, el canal que tiene que sintonizar es Televisión Canaria. Ya ven, para algunos los años no pasan. Descansen, adiós. Seguimos conociendo la evolución de nuestros compañeros que vemos casi a diario en la pantalla. Ese es el caso de Estíbaliz Pérez, que actualmente desayuna con todos los telespectadores del Buenos Días Canarias. Ella fue la primera presentadora del Canarias Directo, el primer programa de esta casa que unió a las islas en directo. Siempre ha destacado la importancia de la televisión canaria como elemento de unión de las islas. Curtida en la radio y la televisión local, Estíbaliz Pérez aún recuerda el primer día que pisó los estudios de Televisión Canaria. Ella forma parte del equipo fundacional de la cadena. Cables por el suelo, mesas donde se estaban instalando ordenadores, prácticamente había sino una o dos cámaras y claro, todo era como, vamos a empezar de cero, pero de verdad, ¿no? Cuando llega ese 13 de diciembre, éramos todos delante de la pantalla, como si nos fuera la vida en aquel monitor, ¿no? Y bueno, y fue luego aplausos, alegría, abrazos, la verdad que bueno, todavía lo pienso y me emociono. Estíbaliz fue la primera reportera que salió a la calle a una cobertura informativa. Pocos meses después, con muchas anécdotas durante las pruebas, ya hacía sustituciones en la presentación del Telenoticias. Hola, buenas noches. Ahora entramos en detalles. Antes los titulares de otras noticias del miércoles. Yo es que me comía hasta el incolas, es decir, me lo comía es que lo decía, y el incolas, para que la gente lo entienda, es aquella parte de lo que estamos leyendo que te marca cuando entran las imágenes, y hasta eso yo lo leía. Después de 20 años en antena, asegura que la riada del año 2012 en Santa Cruz de Tenerife ha sido una de las noticias más duras de contar. Las tareas de desescombro han sido imparables en el barrio de la Alegría de Santa Cruz de Tenerife. En ese momento se estaba buscando una mujer desaparecida y nosotros caminábamos sobre escombros a la altura de las azoteas de las casas, a la altura de las señales de tráfico y la búsqueda era incesante buscando a esa persona. Entonces, ahí estábamos muchos medios y todos pensando, igual, debajo de nosotros está esa persona que están buscando. Tantas horas de periodismo y televisión también dejan otros momentos más amables. Vamos dando paso a una noticia curiosa de las que nos traía siempre Gilberto Isande. Y bueno, hicimos un comentario que a Gilberto Isande le hizo mucha risa. Bueno. Vamos a Valencia. Gilberto, que creo que está en fallas. Pues ya nos contagió a nosotros. El tema es que no podíamos continuar. Igual mucha gente en su casa no se daba cuenta,
porque estamos tapados con imágenes, pero es que incluso no podíamos dar paso a la siguiente noticia. Todas estas historias forman parte de la memoria colectiva de Televisión Canaria. Hemos marcado un referente en la comunicación en Canarias y hoy por hoy, en situaciones de máxima expectación, la gente quiere que se lo cuente Televisión Canaria. Cada día nos despertamos con ella en el Buenos Días Canarias. Su cara es la más madrugadora de los informativos. Marta Modino se encarga de contar las primeras noticias en Televisión Canaria, pero también ha estado al frente de otras ediciones. Marta Modino pasó por el casting de La Pirámide en la Universidad de La Laguna en el año 1999. Mi madre vio un anuncio y como sabía que yo estaba, pues me encantaban los medios de comunicación, estaba en una radio, estaba estudiando periodismo, bueno, en el curso Puente, dice, mira, hay aquí una prueba, yo te voy a mandar el currículum. Su voz y su imagen llamaron la atención y 8 meses más tarde ya estaba en plantilla. Y amenazó a los profesores de rajarlos si daban cuenta de este hecho a la policía. En una ocasión, la compañera que hacía el tiempo, Emilia González, tenía que ser sustituida. ¿Quién fue la escogida para hacer el tiempo? Pues yo. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Como dices, es un deseo de todas las formaciones políticas. En pantalla maduró profesionalmente compartiendo plató con otros compañeros como Santiago González, Roberto González o Pilar Romeu. Yo ahora estoy hablando y tengo un cristal de fondo. Yo cuando hice los primeros informativos junto a Santiago González, no había cristal y había que pues mandar a callar a todo el mundo en la redacción para que no sonara. Incluso descolgábamos los teléfonos, con lo que se supone en una redacción. También ha compartido miles de noticias buenas, incluso estando embarazada. Va a ser el mayor centro de consultas de la isla. El Buenos Días Canarias es el programa que le ha hecho crecer. He notado cambios, como empecé con Roberto González, que era como mi referente. Yo siempre decía, pero ¿cómo Roberto puede entrevistar a esta persona si es que es un físico y yo no tengo ni idea? Y entonces me lo estudiaba, me costaba muchísimo. Ahora, claro, vas cogiendo tablas, vas cogiendo capacidad vas aprendiendo, porque es verdad que son 20 años de oír, de escuchar. Y es que son 20 años informando, 20 años haciendo Televisión Canaria. Beatriz Rodríguez fue la primera redactora que llamaron para formar parte del equipo de informativos de Televisión Canaria. Ha sido parte de este proyecto televisivo desde el inicio. Ha podido contar las noticias que ocurrían en las islas y también fuera, porque ha sido enviada especial en múltiples ocasiones. Ha estado en Venezuela, Bosnia o Senegal. Bea Rodríguez fue una de las primeras redactoras que tuvo la entonces Televisión Autonómica. Eso sí, fue un comienzo accidentado. A mí me llaman y me dicen, ¿eres la primera redactora de los futuros informativos de la Televisión Canaria a la que llamamos? Feliz, yo, imagínate. Y al día siguiente, en la romería, me caigo de un caballo y el caballo me pisa. Una semana hospitalizada y según salí del hospital me fueron a buscar los compañeros que ya sabíamos que habían sido seleccionados para venir a las clases de vocalización y demás, ¿no? Al principio había una conexión general de todas las islas y luego se hacían desconexiones con cada una de las islas. Yo estuve en una etapa presentando Tenerife y después surgió el presentar el TN3. Se han dirigido este miércoles a la casa. Mira, yo he sido una gran afortunada. He tenido la oportunidad de estar donde estaban muchísimos canarios, algunos pasándolos bien, otros pasándolo mal, como cuando la canonización de Hermano Pedro. Situado a escasos metros de la tumba del Santo Canario. Cuando las riadas de Vargas en Venezuela, llorar muchísimo con los canarios que estaban allí, que lo estaban pasando realmente mal. En esta localidad viven unas 100 familias y han desaparecido unas 20 personas. Cubriendo las riadas de Vargas en 1999, nos ofreció la oportunidad de entrevistar a Hugo Chávez. Pasaron las 3, las 4, las 5, las 6, nos dio, creo que era la 1 de la madrugada, cuando por fin, aburridos de esperar, por fin salió Chávez. ¿A quién tengo que atender? Ah, señorita, ¿le dieron un cafecito? Y yo pensé, un cafecito. Bueno, y nos atendió Hugo Chávez durante 20 minutos. Para mí, Televisión Canaria es una pieza fundamental para los canarios. ¿Por qué? Porque es el único medio que llega absolutamente a todos los rincones de las islas y que puede informar día a día a los canarios qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en cada una de las islas. Hay un antes y un después desde que llegó la Televisión Canaria. Se ha llegado a aquellos rincones donde no llegaban otros medios y hemos podido ofrecerles a todos los canarios y canarias absolutamente todo lo que ha pasado en las islas.
La evolución de algunos profesionales la hemos visto en pantalla, pero otros han pasado por distintos departamentos. Este es el caso de Pedro Cubiles, que comenzó como productor y hoy es uno de los redactores de esta casa. Pedro Cubiles está con ellos. Muy buenos días, Pedro. Es uno de los rostros de las mañanas de Televisión Canaria, pero comenzó en esta casa tras las cámaras. El 1 de septiembre de 1999 entré como ayudante de producción y después de un tiempo, septiembre de 2008, comencé definitivamente como redactor, dedicarme a lo que es contar historias solamente. Ese día también para mí fue un antes y un después. Recuerda los primeros días de emisión como un proyecto innovador en las islas. Ahora, 20 años después, pues sigue siendo que yo creo que es una vía muy necesaria. Televisión Canaria está siempre en todos los rincones, sea un incendio, sea una inundación, unas elecciones. Pero en estos 20 años no todas tus noticias han sido catástrofes. 2 años que no nevaba. 2 años, fíjate. Digo, Pedro, que en el Teide ya ha caído la primera nieve. Cuidado, no te me caigas. Mira, mira, mira. Mira el guante de Pedro. La anécdota más simpática fue un directo que teníamos en una peluquería, oferta todos los servicios a €1. ¿Y tú, Pedro, no te animas a lavar, cortar o unas mechitas? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, dadas mis características y las de Javi, que no lo ven, pero también es igual. No solo ha entrevistado, sino que también le han entrevistado por sus documentales y fotografías. ¿Para qué te voy a mentir? Siempre hay nervios ante un acontecimiento como este. Lo mejor que me ha pasado aquí es la experiencia que he ganado durante todos estos años. Y es lo que yo ahora mismo me propongo, ¿no? Continuar creciendo y continuar contando historias, que es lo que siempre me ha gustado. Gracias, Pedro Cubiles. Buenos días. También los servicios informativos tienen voz en Madrid. Desde el principio la cadena apostó por una delegación en la capital de España. Allí ha estado Silvia Mascareño, que ha sido una de las encargadas de traer hasta las islas todo lo ocurrido especialmente en el Congreso de los Diputados y en la Moncloa. Pero hay 2 acontecimientos que no olvida: los atentados del 31M y el accidente de Spanair. Periodista viajera, así podríamos definir a Silvia Mascareño, una mujer que desde hace 2 décadas nos trae la última hora desde Madrid. Trabajaba en Lanzarote cuando supo del nacimiento de la televisión canaria. Me apunté a las pruebas, hice los exámenes en Gran Canaria con muchos de los compañeros que aún siguen en la televisión y después me asignaron a Tenerife porque yo soy de allí, pero una vez que me ofrecieron venirme a Madrid ni me lo pensé y aquí estoy desde entonces. Eso de tener 1 hora menos en el archipiélago, ella lo ha sufrido más que nadie, especialmente en las noches electorales. Nuestro directo era el último directo de todas las televisiones autonómicas y nacionales. Y lo que pasó es que se olvidaron de nosotros, una señora de la limpieza con el carrito de todos sus enseres pasó justo en medio del directo y después nos apagaron la luz. Yo seguí hablando y en ese momento lo pasé bastante mal, pero ahora lo recuerdo con mucho cariño. Un día para olvidar, el 11 de marzo, Roberto González, desde el Buenos Días Canarias, la alertaba de que algo había sucedido en Atocha. Cogí un taxi y con la mala suerte o la fortuna de que llegué muy pronto, la estación ni siquiera estaba acordonada, así que viví los primeros momentos con muchísima intensidad y la verdad es que con bastante miedo. Silvia Mascareño, corresponsal de la Televisión Canaria en Madrid. Silvia, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Dónde te encuentras ahora, Silvia? Pues me encuentro a escasos 100 metros de la estación de Atocha, una estación que se encuentra en pleno centro de Madrid. Me supuso un máster acelerado en periodismo, pero también a nivel personal no poder dormir en los siguientes 3 meses. Una amplia agenda marca su día a día en Madrid. Hemos cubierto todos los procesos electorales, el nacimiento del movimiento 15M, la boda de los reyes, la abdicación del rey. Ya en clave canaria, sobre todo en el último año, la aprobación definitiva tanto del REF como del Estatuto. Pese a la lejanía, Televisión Canaria hace región. No competimos con otros medios nacionales, sobre todo porque buscamos siempre un enfoque diferenciado, un enfoque de lo que puede interesar más para las islas. Todas ellas experiencias de vida contadas con acento canario. La primera emisión de esta casa fue un derbi entre Las Palmas y el Tenerife, pero Televisión Canaria siempre ha apostado por los deportes autóctonos. Uno de los redactores que más conoce la lucha canaria o la vela latina, por decir solo algunos de ellos, es Luis Muro. Los comienzos no fueron fáciles en aquel mayo del año 99 en el que Luis Muro comenzó su andadura en Televisión Canaria. Todos sabemos que esta televisión arrancó con un presupuesto muchísimo más bajo y sigue teniéndolo muchísimo más bajo que otras televisiones autonómicas. Pero en aquel momento pues estábamos arrancando, se estaba
naciendo prácticamente de cero, prácticamente no había nada. No te quiero decir que no había sillas donde sentarse, pero casi. Ha sido presentador. Y son las únicas dudas del equipo amarillo. Narrador de Lucha Canaria, su gran pasión. Nos encontramos hoy en este terreno improvisado. Y redactor de deportes prácticamente los 20 años. Ya está todo a punto. Su vida profesional y personal estuvo ligada desde mucho antes a los deportes autóctonos y por eso no fue casualidad que una de sus primeras coberturas fuera cubrir el Salto del Pastor. De su trayectoria recuerda sobre todo entrevistas históricas. Alfredo Martín el Palmero, mira, me pongo hasta... me emociono al nombrarlo. Ha pasado mucho desde entonces, pero afirma que queda camino por recorrer. Seguimos dando luchadas en diferido, entonces emitiendo luchadas en diferido. Es que esas cosas, es un evento deportivo. Algo que recientemente se ha conseguido por primera vez con la Vela Latina. También es presidente del comité de empresa, una vida laboral ligada a dignificar la canariedad y el empleo de los trabajadores de Televisión Canaria. Buenas tardes. Varios operarios siguen trabajando en el nuevo rostro de la cancha del pabellón Juan Carlos Hernández de Telde. Otra cara del deporte desde hace 20 años es Michel Quintana. Ha presentado diferentes ediciones de esta casa y programas deportivos como Todo Básquet. Pero tampoco nadie le podrá quitar haber estado luchando por este trofeo. Miguel Quintana Michel entró en la entonces Televisión Autonómica en septiembre de 1999. La ilusión era tanta por sacar aquello que la verdad que ni se pensó en horas, ni en medios, ni en lo que hacíamos. Allí el objetivo era sacar la tele. Lo locutábamos en una caja, que era una especie de ni cabina de teléfonos, era como una garita de guardián con cartones de huevos para insonorizar, que estaba en mitad de la redacción, que teníamos que entrar y avisábamos al resto de que estábamos locutando. Riguroso y con buena mano desde el perímetro, talentoso y letal en área contraria y férreo e inquebrantable sobre la arena del terrero. Michel en 20 años ha ganado experiencia y ha perdido pelo. Está en mi casa y me lo ha dado todo. Yo nunca pensé poder sentarme a escribir noticias como las he escrito y poder contárselas a todos los canarios. Yo creo que para mí era lo máximo y no solo era lo máximo, sigue siendo lo máximo. Esto es el Ferrari de la comunicación en Canarias, ¿sabes? Somos los más grandes, los más importantes. No hemos cumplido siempre con esa función de ser los líderes, ni hemos cumplido con nuestro papel siempre con la sociedad canaria, pero creo que este es el lugar en el que hay que estar si quieres ser un redactor importante. Ha sido redactor, enviado especial, editor y presentador de deportes. Saludos, muy buenas noches, hoy es viernes 19 de julio. La actualidad, lo que mueve este programa, Todo Básquet. Y que los canarios vean la tele canaria, se sientan orgullosos, se sientan reflejados y sepan que los que estamos aquí lo que queremos es contar lo que pasa a todos ellos. También formó parte del primer comité de empresa de Televisión Canaria. Pues me tocó tocar en la puerta de la dirección en aquel momento y decirle que era el momento de formar un comité de empresa, sobre todo porque estábamos creciendo muchísimo, porque no teníamos ningún tipo de organización laboral, de relaciones con la propia dirección, y eso no se podía permitir. Tenemos muchas cosas que contarles, será en tan solo 20 segundos. Posiblemente para mí es el momento más ilusionante de la televisión canaria y creo que la televisión canaria se tiene que enfocar hacia un futuro en donde demostremos que somos necesarios. Me hace mucha ilusión pensar que dentro de 20 años habrá gente que está entrando ahora o que se está formando ahora y que ha movido la televisión canaria hacia el futuro. Yo creo que es lo más que me ilusiona. Un ejemplo de evolución dentro de la casa es Juani Brito. Empezó como redactora de deportes y luego pasó a la redacción de informativos. También estuvo en el programa Canarias Directo. En esta última trayectoria se ha puesto detrás de las cámaras para editar informativos. En la actualidad es la directora del programa Buenos Días Canarias, siempre con un objetivo: contar todo lo que ocurre en Canarias de manera inmediata y contrastada. Juani Brito comenzó su andadura en Televisión Canaria en julio del año 2000. Su primer puesto fue como redactora de deportes. Venía de estar haciendo prácticas en la COPE, en la parte de deportes, y entonces me llamaron también para entrar aquí en esta casa. Un Rafa Benítez que este fin de semana estuvo en la isla y que habló de su próximo club. Estaba con Iván Machuca, estaba de jefe de deportes Esteban Morales, Iván Villanúa. Teníamos un equipo que no éramos muchos, pero bueno, durante todo el día, porque estábamos aquí todo el día,
pues nos divertía haciendo lo que realmente nos gusta, que es esta profesión. Compartió primer día de trabajo con otra periodista de la cadena, Pilar Rumeu. Siempre hemos compartido aquel día y aquel momento, cada vez que hablamos lo recordamos con cariño, por lo nerviosa, por lo pequeña, los jóvenes que éramos. Tras su paso por deportes, formó parte del equipo fundador de otro programa ilustre de televisión canaria, Canarias Directo. Estuve en Canarias Directo durante muchos años, una etapa interesantísima y que nos encantó a todos los que comenzamos aquel programa, porque lo inauguramos nosotros, un equipo también que comenzaba joven en un formato que aquí no estaba en Canarias, que era un gusto porque ibas por la calle y la gente te saludaba, te paraba, te abría las puertas de su casa, y a partir de ahí pasé al Buenos Días Canarias como redactora, haciendo muchos directos, años haciendo directos en la calle, y después como presentadora también en una sección de curiosidades, de anécdotas, y después, bueno, pues seguí ahí en ese programa avanzando, pues editando, y ahora pues dirigiéndolo. A lo largo de estas 2 décadas han sido muchas informaciones que cubrir, muchos eventos que recordar. He hecho muchas retransmisiones en la calle, de romerías, de fiestas populares, de cosas del carnaval, muchísimos años haciéndolo, y eso lo he disfrutado mucho. El contacto con la gente lo he disfrutado mucho. Bajadas de la Virgen en La Palma, por ejemplo, recuerdo la del 2005 que estaba embarazadísima. Me quedo con los buenos momentos, no me voy a quedar con los malos. Hemos tenido momentos muy dramáticos aquí, como aquí el accidente de Spanair, que nos hizo pues realmente contar cosas y tragar nudos, pero había que contarlo. 20 años de evolución personal y profesional unidos a Radio Televisión Canaria, un proyecto que sigue más vivo que nunca. Era necesaria y es necesaria y seguirá siendo necesaria. Unimos las islas y esa es nuestra obligación de servicio público, de contar realmente lo que pasa cada día en nuestro archipiélago. Es una de las presentadoras del Telenoticias 1 actualmente. Hablamos de Pilar Rumeu, que comenzó como redactora de esta casa hasta convertirse en una de las caras más conocidas de Televisión Canaria. Les ha llevado hasta sus hogares muchas historias durante estos 20 años, algunas muy duras, como la desaparición de Jeremy Vargas. 20 años dan para mucho. Pilar Rumeu empezó su andadura en Televisión Canaria como redactora de informativos. Hoy es una de las caras del Telenoticias 1 y cada mediodía se cuela en la casa de miles de canarios a través de la pequeña pantalla. Tengo un buen recuerdo de una persona en especial que me gustaría nombrar, que es Marta Modino. Fue de las primeras personas que se acercó a mí, porque nos conocíamos de la Laguna de Vista y desde entonces hemos hecho una buena amistad. Empecé de redactora en informativos, luego fui haciendo directos en los informativos y a continuación cubrí una sustitución de verano. Y una sustitución de verano dio pie a otra y a ser titular de uno de los informativos. Una de las cosas más difíciles para mí como periodista era sintetizar en un minuto lo que había ido a cubrir y hacerlo atractivo. Me parecía imposible. Desde entonces han pasado 20 años y una infinidad de anécdotas. Y uno de los momentos para mí en los que me costó muchísimo aguantar la risa es que está la típica mosca de la tele, y es verdad que empieza la mosca a estar alrededor, y yo cogí unos folios en un momento en el que no estaba hablando, cogí los folios, hago pum, maté a la mosca, ¡pah!, y la aparté y justo cayó en el sitio de Roberto, y en ese momento yo ya tenía que presentar. Entonces me ves que yo estaba en el prompter leyendo la presentación y me ve a Roberto al lado, el movimiento de haciéndole la respiración cardiopulmonar a la mosca. Hay una anécdota que era que yo llego a presentar un informativo y estaba embarazada y me empieza a sangrar la nariz, pero yo ya sentada, o sea, 10 minutos de empezar. Tuve que ir al baño, y corriendo en el baño, qué pilu que tiene una hemorragia. Claro, no decían por la nariz, estaba embarazada. Bueno, aquello fue un follón. Otro de los momentos fue, como muevo mucho las manos, tenía un bolígrafo, era cuando estaba presentando el Buenos Días Canarias, y yo moviendo el bolígrafo pues, salió disparado yo. Claro, tuve que mirar a cámara. Momentos para la alegría y también para la tristeza. Asegura que la desaparición de Jeremy Vargas ha sido una de las noticias más difíciles de contar. Esto es un acto de solidaridad y también un llamamiento a quien pudiera tener retenido al pequeño. Tuvimos una conexión telefónica con Itaiza, la madre de Jeremy Vargas, del niño que está desaparecido. Y una cosa es leer las noticias, verlo en la tele, pero cuando hablas con esa mujer y escuchas su voz, se te parte el alma. Ha trabajado en todos los espacios informativos de esta casa, una evolución profesional que la ha llevado a formar parte de la historia de Canarias.
Ellos son los encargados de una de las partes más importantes de la televisión. La radio es voz, pero la tele es imagen, y sin sus cámaras nos hubiéramos perdido el documento gráfico de gran parte de las historias que a día de hoy les contamos. Los operadores de imagen han estado en esta casa incluso antes de tener con qué grabar. Antonio Morales, Andrés Pérez y Carlos Díaz recuerdan el inicio de esta televisión. Sin ellos, estos 20 años no podrían contarse. Son los responsables de la imagen los que están tras el objetivo. El primer cámara que entró en Tenerife fue Eugenio, después Toño, yo y Carlos Díaz. Entré y, bueno, aún no había emisiones. Se estaba formando los redactores. Unas semanas antes de la emisión del canal, del primer partido, que fue el partido de Las Palmas Tenerife, ¿te acuerdas? Estaba todo cogido con pinzas, no había nada, era una antigua discoteca, imagínate todo, y un restaurante, la cocina, todo. Empezamos y habían 4 mesas y poco más, y claro, empezó a venir todo el material y era como los Reyes Magos. Estaba todo sin montar, no habían casi mesas, pero yo recuerdo ese día especialmente decir, nos descojonábamos y decíamos, Dios, parecen los Reyes Magos, porque era todo nuevo, todo de paquete. Y la cámara era para ti, todo el equipo era para ti. Los primeros en ver lo que sucede y a través de la cámara viven momentos duros que se han convertido en imborrables. Ha habido tantos que no sé decirte ninguno, pero los más tristes son los sucesos. 31 de marzo, porque yo creo que nadie estaba preparado para eso. Y recuerdo entrar con Raquel Asirón como a las 3 de la mañana sería, a San Andrés, y aquello era como si hubiera caído una bomba. Incendio de La Gomera, el gordo de La Gomera, el gordo de aquí, de Tenerife, donde te sorprenden más cosas y donde te arriesgas más también, ¿no? Porque al fin y al cabo, por coger la imagen más buena, arriesgas un poquito, ¿no? Y muchos momentos memorables. Porque todos los días hay anécdotas, entonces siempre recuerdas las más frescas. Esta mañana hubo anécdotas y nos reímos. Pero también la borrasca está afectando a la zona norte de la isla. Es servicio público por excelencia, ¿no? Y sirve como de vía de comunicación a los vecinos para que todo el mundo se entere, ¿no? Entonces eso es muy gratificante. Busca la Canaria, a ver qué es lo que pasa, porque sabes que estamos ahí. Tarde o temprano, antes o después, pero estaremos. No son conscientes, pero forman parte de la historia de Canarias. Ellos a diario están alerta para captar todo lo que pasa en las islas y ahora cumplen 20 años. 20 años. En fin, 20 años. 20 años. Es momento ahora de mostrarles los entresijos del departamento de producción. Son muchos y su trabajo es indispensable, pese a que muchas veces es un trabajo invisible a los ojos del televidente. De producción depende la preparación de todo lo que luego se emite, así que su trabajo antes de comenzar las emisiones de la televisión canaria fue de lo más importante. En los informativos hay una pieza clave que no se ve, la producción. A ella se dedican varias personas desde antes del comienzo de las emisiones. Pues el productor es el que consigue que todo el mundo vaya a los sitios a los que tiene que ir y también es el que los contrata, el que negocia con ellos, el que les pone los horarios. Es un poco un gestor. Cuando empiezas a trabajar en la televisión canaria nunca te das cuenta de que estás entrando en una redacción de informativos, ¿vale?, pero lo que va a representar un medio de comunicación autonómico, porque hasta entonces conocíamos a Antena 3 y a Televisión Española. Y de repente un día me llamó Laureano y me dijo, Estela, tengo un proyecto que yo creo que es súper interesante para ti, te quiero de producción en Televisión Canaria. 2 décadas después, recuerdan días tristes. Yo el día de las Torres Gemelas, el Delta. Pero también nos cuentan anécdotas. Anécdotas simpáticas o graciosas. Bueno, pues mira... Vete pensándolo, Yaneira. O cuando Isabel Baeza estaba hablando con el realizador, estábamos dentro, ¿te acuerdas? Tonto. Y en directo, no, yo eso no lo vi. Tontito. Y empezó a dar las noticias. Ahora sí. La gente cuando tiene un suceso o tiene algún problema suyo, que te llaman para pedir ayuda y tú les planteas, pero usted ha denunciado, usted ha llamado antes a la policía y te dice, no, es que yo a quien llamo es a la televisión porque yo sé que ustedes me pueden ayudar. Y sobre todo acumulan gratos recuerdos que compensan el duro trabajo realizado. El volcán del Hierro, ¿no? Eso fue algo que dio la vuelta al mundo. Imágenes como esas, ¿no? Que después ves que tu trabajo se ha visto pues reflejado en noticias que tienen repercusión mundial. Eso es tremendo, ¿no?
En el caso de los informativos, la figura del realizador es sobre la que recae la responsabilidad de lo que se está emitiendo en ese momento. Este departamento necesita personal y mucha compenetración para que todos suenen, metafóricamente hablando, de la misma forma. Un trabajo no apto para cardíacos. ¿Ahora dónde vamos, Pablo? Gran Canaria. Ellos son los directores de una orquesta que coordinan a la perfección a sus músicos, aunque en los inicios no todos tocaban los mismos instrumentos. Es el caso de Eugenio García y Gemma Pérez. Fui el primer cámara, además, en Tenerife, que empezó a trabajar. A los 6 meses dejé de ser cámara, que estuve en Autopromo. Autopromo pasé a ayudante de realización, de informativo. Después estuve de ayudante de realización de programa. Volví como realizador informativo. Entré siendo operador de imagen, montando vídeos y demás. Después pasé a ayudante de realización, cuando el realizador te va diciendo exactamente qué es lo que tienes que ir pinchando. Pues hace cosa de 5 años ya soy realizadora. Germán García es uno de los encargados de llevar la batuta desde Gran Canaria. Empecé como operador de cámara. Trabajábamos mucho, éramos pocos. Teníamos que desplazarnos a las islas no capitalinas 1 o 2 veces en semana para hacer las noticias. Noticias que se vieron por primera vez el 13 de diciembre de 1999. Estamos enfocados a gran día, que era el 13 de diciembre, que empezábamos con los informativos. Cuando empezamos a emitir, con mucha responsabilidad, porque éramos la televisión canaria. Y no sin dificultades técnicas debidas a la escasez de medios. Recuerdo que llegó un barco con drogas, que tuvimos que usar teleobjetivos que casi prácticamente no teníamos, no llegaban. Esas imágenes iban para cadenas de televisión nacionales. Las imágenes iban temblando porque no teníamos los trípodes adecuados. Pese a todo, el humor nunca faltó, ni delante ni detrás de las cámaras. Roberto le da paso al redactor en el hierro, él desgraciadamente pisa el cable del micro, se le cae y lo primero que agarra es un mango. Eduardo, habla. Estás hablando por la manga, Eduardo, habla por el micro. Vale. Roberto, meado de la risa, y yo éramos incapaces de hacer nada porque éramos llorando todos. Un esfuerzo colectivo que ha tenido su recompensa. Yo creo que fue lo mejor y lo peor que me ha pasado. Difícil estar a la altura de los canarios y de las otras televisiones autonómicas que nos llevaban 10 años de ventaja, por no hablar de presupuesto. Te llena, ¿no?, como profesional. 20 años que, aunque no los veas, también han estado contigo. No los conocemos, pero son claves para montar las noticias. Nos referimos a los montadores que traducen en imágenes las noticias que vamos a contar. Muchas de esas noticias requieren gráficos para contar lo que las imágenes no pueden hacer por sí solas. Una labor del Departamento de Grafismo. Nos empezamos de una manera muy abrupta. Yo trabajaba detrás de la barra de una especie de barra de bar que había ahí y tal, que montamos ahí los equipos. Enfrente de esa barra de bar se encontraba una parte de la redacción con producción y en medio, justo en medio, había un habitáculo de madera que por dentro tenía aislamiento acústico donde se locutaban los vídeos que después se ponían en informativo. Y a esa caseta, a ese habitáculo de madera, le llamábamos la caseta del perro. En Control Central había azulejos en la pared. Era el Q antes, una discoteca. Era un poco caótico, no era una tele, no era normal. Y en medio de ese desorden llegó la primera emisión. Arrancamos con un derbi que era, digamos, la expectativa máxima, porque claro, un derbi Tenerife-Las Palmas, o Las Palmas-Tenerife creo que era. Tuvimos que arrancar sí o sí de la manera que fuera con lo que había. Luego se lanzó el informativo. El primer rótulo, creo recordar que fue el de Roberto González, el presentador, en ese cuartito de 3x3 que había. Yo creo que esto ya esté prescrito, ese delito esté prescrito. Necesitábamos hacer una conexión telefónica con un cargo político, y recuerdo que no teníamos foto y alguien nos pasó una foto en un contexto que no se podía, era un asadero y no se podía. Entonces recuerdo recortar la cabeza de este cargo político y ponerla en el cuerpo de otro para poder hacer una conexión telefónica en que solo apareciera él y tal. Ni él se dio cuenta, ni nadie se dio cuenta, y todo salió estupendo y tal, y eso fue en 1999. En 20 años, anécdotas como esas, muchas. Se acercaba la hora del informativo y a ti te faltaban noticias. Y tenías que ir corriendo por toda la redacción, buscando a ver qué redactor te faltaba para robarles el script, y tú corriendo, metes los rótulos. Yo tenía preparado un efecto que íbamos a 2 partidos de fútbol, en simultáneo, y tenía los auxiliares colocados. Yo sabía que dándole la tecla el efecto estaba perfecto, no había duda.
Y cuando lo di a la tecla, el efecto es perfecto, pero la imagen que aparece no era la imagen que había colocado. Era la imagen de un plató sin iluminar. Y yo, como no daba crédito, volví a darle el botón, volví a hacer el efecto y volví a ver el plató. Y yo dije, es imposible que sea así. La bronca del realizador, la bronca de todo el mundo, las risas posteriores. Y es que lo que llaman la caja tonta tiene ese puntito mágico, con error o sin él, que construyen los que trabajan en ella. 2 décadas dan para mucho y de una u otra manera marcan la vida de uno. El día que me llamaron, cambié de novia, coche y trabajo todo el mismo día. Es lo que yo quería, lo tenía claro, ¿no? Quería hacer esto. Si estos 20 años han sido buenos, los 20 siguientes mejores. La técnica es clave en un medio de comunicación. Sin ella no podríamos existir, aunque también sus responsables son los grandes desconocidos. Realizan una labor clave y han visto la evolución de su departamento en estos últimos 20 años, donde la digitalización supuso la revolución. Llevan el equipamiento técnico de la televisión. Su trabajo no es visible, pero es fundamental. Todos llegaron antes del inicio de las emisiones y recuerdan aquellos ajetreados días. Al principio estábamos con una carta de ajuste, las barras típicas en emisión, pues era preparar todo para ese inicio el 1 de agosto. Me acuerdo de las carreras, el preparar todo, prompter, porque fuimos la primera televisión que empezó a trabajar prácticamente, bueno, la primera televisión en Canarias que empezó a trabajar también con vídeo digital, hubo que formar a todo el personal y aquello fue bastante complicado para el arranque. Se montaban decorados, se desmontaban unidades móviles, cada fin de semana, es decir, lo desmontamos para hacer una retransmisión interna, temporal, lo volvíamos a montar en un camión para ir a una retransmisión y todo eso preparándolo para el inicio. Un día te incorporabas y de repente había 2 cuartos más porque habían llegado unos carpinteros, habían hecho unos cuartos y tengo otros 2 cuartos más. Ha habido momentos difíciles, casi que hemos sufrido 2 inundaciones. Y se inundó toda la parte de sala de aparatos, toda la planta de abajo se inundó por completo, bueno, desde la redacción hacia abajo. Un incendio también de una SAI que teníamos que se averió y se provocó un incendio que pudimos contener fácilmente. Anécdotas que se recuerdan con cariño, trabajo que ahora se hace más fácilmente, pues en 20 años la técnica ha evolucionado mucho. El que sea digital todo es mucho más sencillo. Antes había muchas cintas, muchos mecanismos físicos que generaban bastantes problemas en grabación o en lo que fuese, y hoy en día formato físico, nosotros seguimos teniendo algo, pero hoy en día formato físico casi no hay. Una mesa de sonido de un control de realización de televisión está llena de botones y cientos de luces. Controlar esos botones es clave para que los sonidos de los presentadores, redactores y noticias lleguen hasta sus casas. No, Paco Luis no se ha quedado sin voz y les aseguramos que estos instrumentos suenan de maravilla. Hemos bajado el volumen para que vean lo importante que es el sonido, lo importante que son los técnicos de sonido como Amílcar o Carmelo. Llevan 20 años haciendo que esta tele no solo se vea, sino que se escuche. Aunque hayan pasado 2 décadas, nunca olvidarán la primera emisión. Y era mucha tensión. Estaban todos los jefes, evidentemente. Recuerdo que tuve un pequeño error y pisé un poco lo que fue un inicio de una entradilla. Bienvenidos a Telenoticias. Y es que en sus manos están estas enormes mesas con sus cientos de botones y palancas, pero ellos también saben cuándo hay que apretar otro botón, el que desactiva las tensiones propias de la profesión. Hola, Manolo. Son estos dos. Parecen los del Caiga quien caiga. Hola, Manolo. Mira, uno tiene más pelo que el otro. Siempre creo que una sonrisa y un momento de distensión, en momentos de tensión, es lo mejor. Yo soy un relajoso desde siempre. Viendo esta foto, imposible negarlo. Y es que tomarse las cosas con humor ayudan, porque en unos informativos hay ocasiones en las que uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Recuerdo mucho el tema de las Torres Gemelas, la cantidad de horas que estuvimos en directo. Hemos tenido especiales larguísimos. No sé si está bien decirlo, pero yo aquí he orinado en una botella, porque no poder levantarme de la mesa. La de horas que se tiró Roberto hablando permanentemente. Y ya he decidido no beber agua cuando... Pero pongámonos serios. Yo que me emociono un poco, ¿sabes? Normal, porque en 20 años no pueden ser todos buenos momentos. Hombre, aquí hay cosas muy dramáticas. Inclusive llegamos a perder un compañero, Cosme Horta, en su momento, que eso fue durísimo para toda la plantilla. En definitiva, comparten recuerdos, departamento y también una misma idea de unidad. Debe ser el vínculo que une a las islas. Es un punto de información directo
en las islas y para las islas. Con lo que me quedo, es con los compañeros, que yo creo que es el gran activo de esta tele. Sin una parrilla de contenidos no sería posible la televisión. Un grupo de profesionales la elaboran, la supervisan y la ejecutan. Para el Departamento de Antenas y Emisiones de Televisión Canaria también han pasado 20 años. Así comenzó Televisión Canaria. Queríamos mostrarnos creativos, queríamos dar lo mejor de nosotros mismos para formar parte de algo que era joven como nosotros y que estaban haciendo en aquel momento. Por ello era importante la selección del personal. Resulta que todo el mundo había presentado el currículum como personal de informática, programador informático. Y el único especializado en programación era yo y entré en la tele. Como en todas las televisiones existe lo que se llama una escaleta de contenidos y había que pensar en ellos. Con una parrilla de la que formasen parte determinados contenidos, pues a lo mejor como el cine o algunos contenidos deportivos. Lo que él hacía, la playlist, nos la pasaba a nosotros y nosotros en el ordenador y con la mesa de mezcla, pues ir emitiendo y cumpliendo los tiempos que ponía la escaleta. Abriendo ese camino y siempre un poco pendiente de lo que se hacía en el resto de cadenas, intentando ver qué cosas podíamos incorporar a lo que nosotros estábamos haciendo por primera vez. Una escaleta que no siempre se pudo cumplir, como por ejemplo ocurrió con las lluvias torrenciales de 2002 que inundaron la redacción. Y aquello era el techo cayéndose, el agua entrando, control central inundado, sacando material de programación de archivo. La sede de la Televisión Canaria en Santa Cruz de Tenerife también quedó inundada e inutilizada por las lluvias. Llegó un momento que el técnico que estaba en turno me dice, o cortamos la luz o esto revienta. Y nada, pues cortamos y nos quedamos en negro. En el Departamento de Antena y Emisiones confían en que el trabajo de 20 años ha contribuido a que la sociedad canaria esté informada y a que su televisión sea un referente. Antes tú tenías información de Canarias por un informativo de 20 minutos al día. Ahora tienes un canal que te da toda esa información. Desde las 7:45 de la mañana tienes información de Canarias hasta las 10 de la noche. Fue el 13 de diciembre de 1999 cuando se emitió el primer informativo. Bienvenidos a Telenoticias. Antes de contarles los temas... Con la ilusión de las personas que en aquel momento estábamos allí formando parte de aquel inicio. El apretar el botón de pasar de negro a la imagen, ese fue el mejor día. La tele nunca duerme, siempre está funcionando para que usted, cuando le dé al mando, tenga la señal en perfecto estado. El encargado de que esto ocurra es el Departamento de Continuidad, el lugar de donde sale la señal hasta su televisor. La televisión canaria muestra contenido las 24 horas del día. De esto se encargan los compañeros de continuidad, algunos de ellos desde hace más de 20 años, como Fran Baez y Eduardo Sosa, que aún recuerdan el habitáculo donde empezaron. Fue justo en la cocina y al lado es donde se había montado continuidad y control central, que están todavía los azulejos. Y claro, es esto la tele, lo que me dijeron que... Entré en servicios generales, yo era un poco el chico de todo. Yo hacía un poco de todo, entregaba los contratos de trabajo en el INEM, iba a la Seguridad Social, me ocupaba de mensajería, me ocupaba casi de todo. De ahí pasó al Departamento de Control Central, que para muchos tiene similitudes con la aeronáutica. Es como si dijéramos el control aéreo de un aeropuerto. Estaban todas las señales como si fueran aviones y nosotros le damos entradas a la tele y lo enviamos al departamento que le haga falta en cada momento. Desde Continuidad se lleva el guión de la emisión y se ajustan los tiempos de publicidad con los de los programas. Por eso... En la tele un minuto da para mucho. Y pedir un minuto de más o hacer un minuto de menos puede trastocar el orden del día. En aquel momento todo era muy artesano. Se iba poniendo todo manualmente, intentando calcular tiempos, etcétera, y coordinando los directos. Y lo que nunca debe pasar... Lo peor que puede ocurrir es que se venga abajo la emisión y que siempre va a negro cuando hay un problema, ¿no? El ver un negro en pantalla, una ausencia total de vídeo y audio, eso es lo que nunca se espera. Aunque en la historia de la tele han sido inevitables, como en la riada de Santa Cruz. Había riesgo, yo incluso saqué aparatos de la sala de aparatos hundidos, literalmente, estaban completamente debajo del agua.
y tuvimos que apagar la tele de un segundo para otro. Pero a grandes males, grandes remedios. Lo tira para el aeropuerto, le das por las palmas. A la sede y a montar allí sobre la marcha con otros compañeros, lo que sería una emisión simulando una continuidad. Siempre al servicio de todos los canarios. Ha servido para llevar a todo el mundo las retransmisiones que de otra manera a lo mejor no hubiéramos tenido acceso. Pues si han pasado 20 años, ¿no? Y no te lo terminas de creer. Todos los días grabamos cientos de imágenes que son parte del Archivo Histórico de Canarias, un almacén de imágenes de nuestra historia más reciente que guarda el Departamento de Documentación de Televisión Canaria. Hoy conocemos el trabajo que realizan los compañeros de documentación, también de verificación, un departamento del que muchos desconocen su existencia. Documentación es esto, el archivo. Aquí están todas las imágenes de estos 20 años. Vayamos al origen. Hoy es un día importante para el pueblo canario. Por primera vez en nuestra historia disponemos de un canal público de televisión. La imagen más antigua, si no recuerdo mal, había una especie de comparecencia institucional de Román Rodríguez, de aquella presidente del Gobierno de Canarias, en la que pues daba un poquito la bienvenida. Pues yo entré en septiembre del 99 para encargarme del Departamento de Documentación, Archivo, gestión de imágenes. Al principio prácticamente no había nada, lo poco que se podía haber comprado de algunas otras televisiones para tener un mínimo de fondo, y a partir de ahí empezar a grabar para tener recursos y empezar a formar el archivo que prácticamente tenemos hoy en día. De tal a tal minuto había tal imagen, de tal a tal, o sea, todo eso había que hacerlo manual. Yo la verdad es que ahora lo pienso y no me creo que pudiéramos llevar durante tantísimos años haciendo eso, pero oye, al final se hizo. Parte de toda esa recopilación se perdió en 2002. 6 o 7 estanterías en las que se iban colocando las cintas, pues las dos baldas de abajo pues se perdieron, se inundaron y se perdieron. Sigamos con otros profesionales. ¿Se imaginan a alguien que vea con anterioridad todo lo que se emite? El departamento de verificación consiste en visionar desde un punto de vista técnico todo lo que es susceptible de emitirse. Es decir, nosotros tenemos que ver una película, da lo mismo que sea inglesa, estadounidense, española, da lo mismo, y comprobar la parte técnica. Nosotros muchas veces no sabemos, digamos, quién es el asesino, porque estamos pendientes de la parte técnica en lugar de lo que sí, efectivamente. Suena risa, pero no te das cuenta de cuál es la trama de la película, porque estamos viendo la parte técnica, no estamos como telespectadores. Y aparte de eso, enseñábamos a los periodistas a editar vídeos, el manejo de las máquinas. Y eso fue bastante complicado al principio, pero después se adaptaron bastante bien. Yo dije, no llega. La tele salió gracias al empeño de la gente, porque si no, aquello no hubiera salido para adelante. ¿Qué sería de una televisión sin mantenimiento, administración o compañeros que desempeñan labores de informática? Sería directamente inviable. Algunos de esos profesionales llevan con nosotros desde el inicio, hace ahora 20 años. Mi función es mantener el edificio, atención a los departamentos. Cordobés de nacimiento, pero canario de adopción. Ángel López recuerda los nervios de aquella primera emisión, el derbi canario en el desaparecido Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Era todo, monta los 4 hilos, el gasoil para el grupo electrógeno, que no falte. Yo pensé, esto va a ser siempre así. Creo que ese día fue fantástico. Fue el hecho de cuando vimos todo el partido, vimos la voz de Esteban Morales. A rodar el balón. Nunca me gustó mucho el fútbol, pero ese día me encantó. Victoria Marrero trabaja desde hace 20 años en el Departamento de Administración. También lleva el control del gasto. Y yo me enfadaba mucho con un técnico en concreto, con José Ojeda, y le decía, ¿pero por qué me gastas tanto? Y él decía, vente un día a una retransmisión, y no es por nada, pero me fui a una retransmisión de baloncesto, me acuerdo, y me acuerdo que me explicaron, y entonces entendí que los gastos... Gastos son. Raquel Peña es la responsable del Departamento de Sistemas en el centro de Gran Canaria. También lleva en la casa 2 décadas. Se puede ser informático en muchas empresas, pero la verdad que ser informático en una tele era algo bastante emocionante que me apetecía muchísimo. Hay incidencias de todo tipo, desde que falle un ordenador normal y corriente con una tarea sencilla, o a que falle un servidor, o que se pueda caer sin esperarlo todo el sistema al completo. Para Raquel, a la televisión canaria le espera un futuro tecnológico apasionante que quiere vivir con la misma ilusión que estos últimos 20 años.
La información meteorológica ha sido una de las apuestas iniciales de esta casa. Se ha convertido en un referente para todos los canarios. Recibió la medalla de oro del Gobierno de Canarias por la labor de servicio público. Una de las personas que lleva 20 años diciendo si debemos coger o no el paraguas es Vicky Palma, la responsable de la información meteorológica de la cadena. Vicky Palma, licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna, llegó a Televisión Canaria en febrero del año 2000. Estaba Emilia González haciendo el tiempo en Televisión Canaria y me llamaron un poco para venir de apoyo a Emilia González y para venir a rodar presentadores en el tiempo que después pues actuarían en otros programas de esta casa. Vemos el mapa previsto para hoy. En general, con la televisión autonómica también llegó un pronóstico específico del tiempo para las islas. Estábamos acostumbrados a las cadenas nacionales a nubes y claros en Canarias. Hemos ido pues ampliando esa predicción en la medida de lo posible. A nosotros nos gustaría saber qué tiempo vamos a tener en la puerta de casa, qué tiempo vamos a tener en la puerta del trabajo, y a veces se nos hace difícil comprender que en nuestro archipiélago, pues con unos cientos de metros, apenas metros de distancia, las condiciones meteorológicas son muy distintas de un punto a otro. Vicky es la jefa del Departamento de Meteorología de Radiotelevisión Canaria. Durante estos años ha vivido momentos difíciles informando sobre la previsión. Con fenómenos meteorológicos adversos, con episodios de mal tiempo, pues sabes que se están produciendo y sabes que ha habido víctimas mortales. Cuando más complicado lo pasas, porque bueno, has visto que esa predicción se podía dar, se ha dado, la tienes en vigor, está lloviendo mucho, está habiendo un temporal de viento, no puedes hacer nada. Sus intervenciones en el Telenoticias 1 y Buenos Días Canarias han convertido a Vicky Palma en una de las caras más conocidas de Televisión Canaria. Eso no se sabe el número de veces que se han preguntado. ¿Va a llover? ¿Va a ser viento? ¿Va a estar bueno para la playa? ¿Va a llover en la boda? ¿Tengo una boda tal día? La gente es muy respetuosa, así que es verdad que bromean mucho. Pusiste que iba a llover y no llovió nada. El hombre y la mujer del tiempo se equivocan siempre, aunque no se equivoquen. Después sí que es verdad que te reconocen, sobre todo cuando hay episodios de mal tiempo, que tenías razón, pero siempre te dicen la misma broma, que siempre se equivocan, pero bueno, es verdad, nunca podemos dar el tiempo a gustos de todos. En 2014, el Servicio de Meteorología de Radiotelevisión Canaria recibió la Medalla de Oro de Canarias por su información sobre los temporales que han azotado al archipiélago en los últimos años. Como decimos, Televisión Canaria fue pionera en dar el tiempo específico para el archipiélago y puede que recuerden a la primera mujer del tiempo de la tele canaria. Vio el anuncio en el periódico y, sin dudarlo, llamó de una cabina en plena calle para saber si estaba a tiempo de presentar el currículum. Tras el sí, vino la entrevista. Tuve que pedir prestado un traje y chaqueta a una amiga de la facultad. Con el traje prestado y con la ilusión propia de los inicios. Nos llevaron a Madrid a formarnos, hicimos pruebas en la CNN Plus. Buenos días, las temperaturas previstas para el día de hoy, en aquella CNN Plus antigua, con Florencia y Rey, hicimos las pruebas, por cierto, hice las pruebas con Juan Diego Amador, el alpinista, y fuimos seleccionados los dos. El empeño por ir más allá a la hora de hablar sobre el tiempo la llevaron directamente a la pantalla. La referencia del tiempo para Canarias siempre era primero el cuadrado equivocado de lado y luego la nube al norte y el sol al sur. Entonces, el tiempo en el archipiélago era más que eso, éramos un territorio distinto. Momentos duros, uno de ellos la riada del 31 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. Llegamos a la tele como estábamos, con toda la ropa mojada, sin maquillar, sin nada, sin peinar, entrar a coger un micro, en coger una cámara, intentando explicar qué es lo que había pasado, que en aquel momento no sabíamos qué había pasado, lo que ahora se sabe. Pero el tiempo no fue lo único que presentó Emilia González, otras ventanas se abrían camino. Llegó un momento que me plantearon hacer Canarias Directo. Y era un programa que a mí me encantaba, porque hay una cosa que a mí me gusta mucho y es hablar con la gente. Y luego estuve en el primer plano, también estuvimos haciendo un programa de sucesos, básicamente. Después de eso estuve en un programa de política, El Envite, estuve bastantes años ahí también. Me encantó la política ahí. Una trayectoria que ahora desde la cocina de los informativos recuerda con nostalgia. Nunca fuimos conscientes de los primeros años de lo importante que era la tele canaria. La tele canaria en aquel momento, para la gente que estaba en las 7 islas, en las 8 con la Graciosa, era la ventana con la que conectábamos el archipiélago.
era algo importante. Y 20 años después lo sigue siendo. Estoy en La Graciosa. Han sido 20 años contigo con sus 7.705 días. Muchos días y horas de emisión con mucho trabajo para cumplir con el objetivo de servicio público para el que fueron creados los servicios informativos de Televisión Canaria. Siempre trabajando para poder contar todo lo que ocurre en las islas y uniendo un territorio fragmentado, una pantalla donde podemos ver lo que pasa en nuestro archipiélago. Es la historia de la tele, pero también es la historia de todos los canarios. Desde los servicios informativos de esta casa les damos las gracias.